Revelado 7 escalofriantes secretos de lobisómenes malditos. Las luces del barrio titilaban como un faro inestable en la oscuridad, y el eco de risas lejanas resonaba en susurros entre las sombras. Joaquín, un vigilante nocturno de 32 años, pronto se vería atrapado en una niebla de terror que lo invadiría hasta los huesos. La noche embrujada susurraba a través de la brisa fría. Cosas extrañas sucedían, personas desaparecían, y los rumores de los cazadores se hacían cada vez más inquietantes. Se decía que aquellos seres eran hombres lobo, cazadores de la noche que aguardaban el momento justo para devorar a sus presas. Mientras Joaquín se asomaba a la esquina donde el bar ofrecía refugio del pánico, escuchó murmuros escalofriantes. «Han visto a uno», decía un borracho, «bajo la luna llena, se transforma, le salieron garras». La risa entre los presentes se tornó en un silencio aterrador, y Joaquín sintió que el aire se volvía más espeso, más opresivo. Su mente corría aterrorizada, imaginando a su hermana Valentina, tan vulnerable, recibiendo amenazas de su vecino, un hombre al que siempre había considerado inofensivo. ¿Y si lo que había estado acechando en el barrio era más que una simple leyenda? La paranoia le apretaba el pecho mientras salía del bar. Comenzó a notar cosas extrañas, sombras al borde del callejón, ojos que lo observaban desde la esquina. Las luces comenzaron a parpadear, como si la misma ciudad temiera lo que estaba al acecho. Su corazón latía con fuerza, el miedo se adueñaba de él. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El miedo crecía en Joaquín como una bola de nieve rodando colina abajo. Al llegar a casa, su mente estaba atormentada. ¿Valentina estará bien?, se preguntaba. Esa noche, su hermana estaba inquieta, con una mirada fría, como si presintiera que la oscuridad no era su amiga. Mientras intentaba calmarse, un aullido rompió el silencio, proveniente de la lejanía. Era un sonido que helaba la sangre, un lamento que resonaba en la mente de Joaquín. No podía dejar que el terror lo consumiera. Esa noche, la figura oscura de su vecino lo acechaba, y él lo sabía, pero el verdadero horror estaba aún por venir. Momentos después, una sombra se deslizó frente a su ventana. Su aliento se detuvo y una sensación de vacío lo envolvió. Se dio cuenta de que el pasado de su familia era un laberinto de secretos, una maldición que había estado oculta bajo capas de vergüenza. Los cazadores. Había algo de ellos en su sangre. Un crujido lo sacó de su trance, y los ojos de la figura oscura finalmente se hicieron visibles, como faros en una tormenta. Joaquín sintió que la tierra se desmoronaba a sus pies, su determinación floreciendo en un último esfuerzo. Se internó en las sombras, decidido a enfrentar lo que despertó la leyenda de los lobos. Pero, ¿a qué precio? La noche estaba viva, el grito de su propia historia. ¿Lograría romper el ciclo de terror o caería, como tantos antes, ante los cazadores? La luna llena brillaba con un fulgor ominoso, esperando su respuesta. El aire se volvió espeso, casi palpable, mientras Joaquín se adentraba en la oscuridad. Cada paso que daba resonaba en su mente como un tambor, y sus ojos se esforzaban por distinguir figuras entre las sombras. Sabía que estaba solo, pero el sentido de ser observado lo atormentaba. Se detuvo un momento. La luna llena reflejaba sobre los charcos en el pavimento, iluminando el sendero del terror que lo esperaba. ¿Qué había despertado en el barrio? ¿Qué agujero del cual había surgido esta maldición? La idea de encontrar a Valentina le entujaba, pero su deber como hermano parecía anclado al miedo.
Se quedó quieto, tratando de escuchar cualquier sonido que delatara la presencia del cazador, pero solo le llegó el susurro del viento. Justo cuando estaba a punto de avanzar, escuchó un crujido detrás de él. Reconoció el ruido. Era como un cuerpo pesado que se movía entre la maleza. Su aliento se detuvo. Se giró lentamente. Ahí estaba, su vecino, Erasmo, en una postura que no era humana. La piel luminosa y los ojos, brillantes y ávidos, parecían dos ojos de fuego en medio de la oscuridad. Su rostro se retorcía, mostrando colmillos en vez de dientes, mientras un leve aullido escapaba de sus labios. Joaquín sintió su piel helarse. Recordó las historias de su madre, sobre los hombres lobo. Eran el resultado de una maldición transmitida, devoradores de carne, cazadores de la noche. Joaquín, su voz sonó grave, un eco que reverberó dentro de los muros del barrio. ¿No sientes que es momento de dejar todo atrás? Tu sangre te llama. Joaquín retrocedió, su mente luchando con la idea. ¿Era cierto? ¿Era un cazador escondido tras la fachada de su vecino? La confusión se arremolinaba en su pecho. El miedo se transformaba en rabia, y esa rabia lo llevaba a cuestionar el destino de Valentina. Todo lo que sabía de su familia parecía desmoronarse. «No, no eres mi vecino, no puedes serlo», murmuró, pero las palabras se desvanecieron en el aire. Joaquín sintió el peso del apoyo de la luna llena, un peso que lo empujaba hacia la revelación. «Podemos ser uno, Joaquín. Antes de que la noche acabe, te prometo que sentirás poder, no temerás más». Erasmo avanzó, sus pasos resonando como un tambor en el silencio de la noche, y Joaquín, arrinconado, sintió la adrenalina corriendo por sus venas. Fue entonces que se dio cuenta de que no estaba solo. No era solo él quien estaba a merced de la oscuridad. Otros ojos lo observaban desde la distancia. Siluetas emergieron entre los árboles, hombres con rostros deformes, con una intensidad salvaje, todos con la misma hambre voraz. Los cazadores estaban ahí, como sombras ansiosas por apoderarse de su alma y revelar su linaje. El miedo transformó su incertidumbre en determinación. «No dejaré que esto acabe así», gritó, sintiendo que la voz emergía de su ser. Unos pasos adelante, un grito que cruzaba el umbral de lo desconocido. Pero, mientras avanzaba, la risa de Erasmo se mezcló con el eco lejano de aullidos. La noche explotó en una sinfonía dantesca de terror, y Joaquín se dio cuenta de que cada elección que hiciera podía sellar su destino y el de Valentina. ¿Sería capaz de enfrentarse a su sangre? O quizás, lo peor ya había sucedido. Su legado podría haber sido una condena. A medida que la bruma se espesaba, un nuevo aullido resonó en el aire. Era diferente, más fuerte, y venía de lo profundo del bosque. Joaquín sintió sudor frío deslizándose por su frente. El verdadero horror aún estaba por desvelarse, y él estaba en el centro de la tormenta. La caza estaba a punto de comenzar, y él era la presa. Pero, ¿quién cazaría a quién? La luna brillaba desde lo alto, como si supiera que esta era solo la antesala de algo mucho más oscuro y perturbador que aguardaba para salir a la luz. El aullido resonó en el aire como un grito de guerra, llenando el espacio con una mezcla de miedo y desafío. Joaquín sintió que el eco atrapaba su corazón, pero no había tiempo para vacilar. Se lanzó hacia adelante, sus pies golpeando el suelo con determinación, ignorando el pánico que amenazaba por consumirlo. Los ojos de los cazadores brillaban como antorchas en la oscuridad, y sus risas, agudas y grotescas, reverberaban en su mente. «¡Valentina!», gritó, su voz desgarrándose en el aire. Necesitaba encontrarla. La imagen de su hermana, atrapada entre las sombras y el horror, lo impulsó a seguir luchando.
Un ruido sordo interrumpió sus pensamientos. Una figura emergió de la penumbra, un cazador más grande que los demás. Su rostro era un mapa de cicatrices, y sus colmillos, ocultos bajo una mueca sanguinaria, parecían sedientos. Joaquín se detuvo en seco. «¡Quítate de mi camino!», gritó, por dentro dudando de su propia valía. Pero el cazador rió. «Tú no mandas aquí, eres parte de nosotros, Joaquín. Tu sangre clama por el sacrificio». La risa del cazador vibró en sus huesos, ese sonido una advertencia de que no estaba al mando de su destino. Nunca había sido un guerrero, mucho menos en una batalla así. Sin embargo, la raíz del miedo se transformaba dentro de él. Analizó lo que tenía a mano, ramas caídas, piedras, debía hacer algo. Con un empuje desesperado, se agachó y tomó una piedra, lanzándola hacia el cazador. Impactó en su pecho, pero fue como un golpe a una roca. La figura, furiosa, dio un paso adelante, su aliento caliente y fétido envolviendo a Joaquín. La proximidad de aquello, de esa criatura que una vez fue humano, lo condujo a una sensación de revulsión. «Valentina», murmuró, intentando recordar el rostro de su hermana. Si había alguna esperanza, debía encontrarla. Su mente ordenó sus pensamientos, arrastrando visiones de la casa familiar, del patio donde solían jugar. La nostalgia le dio una chispa, el amor fraternal surgió como un fuego en su interior. Y en ese instante lo vio. Un destello de movimiento detrás del cazador, una sombra familiar que se alzaba. «¡Valentina!». Su voz atravesó el caos. Ella estaba atrapada, sus ojos reflejaban un horror inimaginable, pero estaba viva. La ira lo embargó. «¡Suéltala!», gritó, y el cazador giró su cabeza hacia el sonido, buscando la fuente de su desafío. Aprovechando el momento, Joaquín volvió a lanzarse hacia adelante, interponiéndose entre Valentina y la abominación. Pero otros cazadores comenzaron a rodearlos, formando un círculo. Las risas se transformaron en un murmullo inquietante. «¿Por qué la proteges? Ella es un regalito en esta noche oscura». El aire a su alrededor se volvió pesado, denso con malas intenciones. La presión lo hizo flaquear, pero no podía rendirse. En el fondo de su mente, un pensamiento aterrador surgió. Podía sentir la conexión con su sangre, una energía oscura y ancestral fluyendo en su interior. Aquello podía ser su salvación, o su condena. «Examina tu herencia, Joaquín», insistió Erasmo, acercándose como una sombra despiadada. «Bebe de este poder, o serás consumido por los que son más fuertes». Mientras luchaba entre aceptar la oscuridad o rechazarse, las figuras decidieron actuar. Un aullido colectivo llenó el aire y los cazadores comenzaron a avanzar, hambrientos por la presa. El tiempo se esfumó, y en un instante Joaquín comprendió que el verdadero enfrentamiento no era solo contra ellos, sino contra la oscuridad latente en su propia sangre. En ese momento de tensión desgarradora, una explosión de luz radiante surgió entre la maleza. Un nuevo giro distorsionó la escena, y Joaquín sintió el pulso de algo que nunca había esperado. El choque de mundos se acercaba. «¡Detente!», resonó una voz. El terror palpitante quedó en suspenso mientras el nuevo personaje emergió, y Joaquín no podía creer lo que veía. Su respiración se detuvo. ¿Quién era esa figura? ¿Y qué traía consigo? La danza del horror apenas comenzaba, y nadie podía prever cuánta oscuridad aún quedaba por desvelar. Joaquín parpadeó, tratando de enfocar su visión en la figura que surgía entre la maleza. Una haima de luz parecía envolverla, pero no era una protección, era algo más inquietante. Era como si lo divino y lo demoníaco coexistieran en un solo ser. Se acercó con pasos decididos, sus ojos ardían con una intensidad desconocida. «Soy Alondra», dijo la figura, su voz resonando como un eco en el silencio tenso. Sus ojos, una mezcla de verde y ámbar, brillaban con un conocimiento ancestral.
He venido a ayudarte. Tu hermana necesita de ti y tú de ella. ¿Cómo sabes quién soy? Joaquín respondió, su voz un susurro casi asustado. La luz que emanaba de Alondra parecía despojar la oscuridad, pero lo que más lo intrigaba era la calma que ella traía en medio de la tormenta de terror. No hay tiempo para explicaciones largas. Los cazadores sienten tu sangre, sienten tu miedo. Joaquín miró a su alrededor. Los cazadores se estaban agazapando, como bestias esperando el momento de saltar. El cazador gigante que había confrontado antes estaba cada vez más cerca, con un aire de burla. Ambos serán míos, siseó, mostrando sus colmillos. Su voz era un susurro bajo, torcida, casi seductora. Escúchame, dijo Alondra, tocando suavemente el brazo de Joaquín. Era un contacto firme, pero su piel era fría como el hielo. Tú tienes un poder en tu sangre que no comprendes. Hay un antiguo rito, algo que puede salvarlos a todos, pero necesitarás actuar pronto. ¿Qué rito? Joaquín preguntó, incluso sintiendo una chispa de esperanza. Sin embargo, la sombra de la duda se cernía sobre él. Es un sacrificio que desafía lo oscuro, una unión con la luz. Debes aceptar quién eres de verdad, explicó Alondra, sus ojos fijos en los de él. No solo eres humano, Joaquín, tu linaje es diferente. De repente, los cazadores comenzaron a gritar, un clamor ensordecedor que desgarraba el aire. «Bebe de su sangre, Joaquín», se burló el cazador gigante, dejando escapar una risa histérica. Joaquín sintió cómo su estómago se revolvía con el grito. «¡Eres uno de nosotros!», Valentina gritó, su voz se alzó entre el caos. «Joaquín, no, resiste». La desesperación en su tono resonó en él, como una corriente eléctrica que lo sacudió con fuerza. Alondra levantó sus manos y una luz cegadora brotó de sus dedos, disipando un poco de la oscuridad que rodeaba a Joaquín. Debes creer, Joaquín, esto no es solo una elección de tu vida, es una elección por el legado que deseas dejar. El cazador gigante avanzó, con la intención de atacar, pero la luz de Alondra lo detuvo en seco. «Atrás», resonó la voz de Alondra, profunda y poderosa. En ese instante, Joaquín sintió la energía ancestral pulsando en su interior. Era un poder que creía perdido, una parte de él que había negado siempre. «¿Y si me convierto en uno de ellos?», cuestionó, mientras su corazón latía con fuerza por la presión de la decisión. «¿Qué pasará con Valentina?». «Solo tú puedes decidir», dijo Alondra, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y esperanza. «La sangre de un cazador no tiene por qué ser un destino de horror. Elige ser el héroe». A medida que las palabras de Alondra se insinuaron en su mente, Joaquín sintió que la lucha interna se desató en una tormenta. La luz en su interior luchaba contra las sombras que pronto lo consumirían. Todo estaba en juego, y su hermana lo necesitaba. Con cada latido de su corazón, el dilema se agudizaba. ¿Debería abrazar su legado oscuro o luchar con todas sus fuerzas por una nueva esperanza? El cazador gigante dejó escapar un rugido, lanzándose hacia ellos con una ferocidad inusitada. Joaquín sabía que el momento de decidir se acercaba. La luz y la sangre del cazador, ¿qué camino elegiría al final? La explosión de energía resonó en el aire, y mientras la oscuridad se acercaba, Joaquín miró a Valentina, atrapada entre el horror, lista para ser liberada o condenada. Y justo cuando todo parecía llegar a un clímax, un estallido proveniente de la maleza resonó como un trueno. Una figura oscura emergió, sonriendo burlonamente en medio del caos. El último acto del horror estaba por comenzar, y la verdad de su legado apenas estaba por revelarse. La figura emergente era alta y delgada, con ojos que brillaban como brasas en la oscuridad. Su risa resonaba, un eco escalofriante que hacía que la piel de Joaquín se erizara. «¿Por fin decides despertar, pequeño miedoso?». La voz tenía un tono juguetón, pero la amenaza era palpable. «¡Aldrin!», exclamó Alondra, su voz firme pero tensa. «No tienes poder aquí». El cazador gigante se detuvo en seco, interrumpido por la llegada de Aldrin, un ser que había sido parte de las leyendas que Joaquín escuchaba en su niñez.
Eres la luz de la que se habla, Alondra, un juguete del pasado. Pero, ¿qué puedes hacer contra la noche que se avecina? Los músculos de Joaquín se contrajeron, la tensión era insoportable. Aldrin parecía disfrutar del momento, avanzando con pasos suaves, acercándose nuevamente a Valentina. Y tú, Joaquín, solo un niño con poderes que no comprendes. Ven, acepta lo que eres, deja de luchar y abraza tu destino. La luz que Alondra emitía pareció titilar y las sombras danzaron a su alrededor. Joaquín sintió una angustia apretando su pecho. ¡No!, gritó Valentina, mientras su mirada se volvía fija en él, llenando la noche de pánico. «Resiste, Joaquín, no hagas lo que quieren». Aldrin sonrió, disfrutando del espectáculo. Es tan bonita su desesperación, ¿no crees? Pero no puedo permitir que su grito de esperanza te detenga, que no vea lo que realmente eres. Joaquín, aún indeciso, dio un paso hacia adelante. La luz de Alondra creció, iluminando las sombras que se acercaban, pero sus dudas volvían. ¿Qué hacer? ¿Qué elegir? En su mente, el caos crecía. Los recuerdos de su infancia, de su madre hablándole de su historia, de un legado oculto que tenía que enfrentar, regresaron como un torbellino. Sin embargo, la maldición de su sangre era un peso que no se podía ignorar. ¿Te gustaría saber un secreto, Joaquín?, dijo Aldrin acercándose más. La sangre de un cazador tiene un poder que anhela liberarse, anhela ser saboreada, y con ella ninguno de ustedes sobrevivirá. La desesperación hizo eco en el corazón de Joaquín. Pasaron imágenes de su hermana atrapada, de la oscuridad acechando. «No quiero ser uno de ellos», respondió con rabia, su voz temblando. Alondra se acercó un poco más, enfocando su energía. «Confía en tu poder, Joaquín. El rito solo funcionará si decides fusionar lo que llevas dentro. Contén la oscuridad en su lugar. Imagina cada golpe, cada grito como parte de ti. Todo, lo bueno y lo malo. Así es como puedes enfrentarlo». Los gritos de los cazadores a su alrededor formaban un canto de terror que resonaba en su mente. Joaquín sintió que la luz dentro de él se intensificaba, empujando las sombras. Un ardor superaba la confusión y creía que podía canalizar esa fuerza oscura para proteger a su hermana. Sudor frío corría por su frente. El cazador gigante dio un paso adelante, sus colmillos relucían como dagas. La risa de Aldrin pareció llenar el aire al sentir el cambio en Joaquín. «¿Vas a enfrentarte a mí, niño? Es patético. Pero quítate esa máscara, acepta la gloria de lo que eres, bebe de la sangre de los cazadores». Joaquín cerró los puños. Sintió la energía de Alondra fluir a través de él, dándole fuerza. Ya no había más tiempo. El instante había llegado. La elección debía hacerse. ¿Combinar el poder antiguo con su humanidad y enfrentarse a la oscuridad? Y en ese momento vital, donde el terror alcanzaba su punto máximo, se escuchó un nuevo grito, uno que despertó aún más inquietud. «Hacedme caso, Joaquín, no estás solo», resonó una voz que provenía de lo profundo del bosque. Una figura familiar pero temida apareció entre las sombras. La verdad de su legado estaba a punto de ser revelada. ¿Podría Joaquín enfrentar no solo a los cazadores, sino a su propio destino? La batalla apenas comenzaba. El grito resonó en el aire y un escalofrío recorrió la espalda de Joaquín. La figura que emergía de las sombras era de una mujer. Sus rasgos familiares resaltaban entre la penumbra. Era su madre, o al menos lo que quedaba de ella. Su rostro estaba demacrado y sus ojos, una vez cálidos, ahora brillaban con un fuego inhumano. «¡Joaquín!», exclamó, su voz un eco distante, opaco y cargado de tristeza. «Escúchame, debes escapar, no te dejes llevar por la oscuridad».
Aldrin soltó una risa burlona, como si disfrutara del espectáculo familiar. ¡Qué dulce y trágico! La madre hablando desde el abismo. ¿No es hermoso ver cómo aquello que amas se convierte en tu perdición? Joaquín sintió que su corazón se aceleraba y la ira lo invadía. ¡Cállate!, gritó, girándose dándole la espalda a Aldrin, buscando la mirada de su madre. ¿Qué te han hecho? Ellos se alimentan de nuestro linaje, Joaquín, de tu sangre, explicó ella, su voz temblorosa pero llena de una autoridad que resonaba en su interior. Has heredado un poder que no comprendes. La oscuridad quiere devorarte, pero aún hay esperanza. Alondra, sintiendo la lucha de Joaquín, interpuso su luz entre él y Aldrin. No lo hagas, él juega con tu mente. Recuerda quién eres, Joaquín. Pero las palabras de Alondra se mezclaban con el eco de la desesperanza en el rostro de su madre. Ellos han robado la esperanza de muchos. No eres solo un niño, eres el último de la línea cazador. ¿Eres su salvador o su condena? El gigante de sombras comenzó a acercarse con pasos pesados, sus garras relucían con una luz enferma. Joaquín sentía la desesperación cerrar un apretado puño a su alrededor. ¿Por qué yo? ¿Por qué tengo que cargar este legado maldito? Porque tienes la fuerza para cambiarlo, respondió su madre, en un susurro lleno de urgencia. Tu sangre es tu arma, no huyas de ella, úsala para liberarte de esta oscuridad que nos atormenta. Aún así, la confusión lo abrumaba. Las ondas de terror que emanaban de Aldrin llenaban su mente de imágenes de sufrimiento y muerte. Cada segundo parecía un milenio, con el cazador gigante acercándose como una tormenta inminente. El tiempo se detuvo en el instante en que Joaquín miró a su madre y comprendió que estaba atrapada entre el mundo de los vivos y el abismo. «Dame tu mano, Joaquín», dijo ella, extendiendo su brazo moribundo. «Juntos podemos romper la maldición. Suelten los lazos que atan a tu corazón». Joaquín sintió el ardor interno resurgir. Con cada latido, la luz de Alondra cobraba fuerza, pero las sombras también crecían. Su madre lo miraba con ojos llenos de amor, un amor que atravesaba la desesperanza. En ese momento, Joaquín comprendió que su miedo era parte de él, que su linaje era un regalo y no una maldición. «¡Sí!», gritó, extendiendo su mano hacia ella. La luz recorrió su cuerpo, arrastrando más sombras, cada vez más lejos. Pero, justo cuando sus dedos alcanzaron los de su madre, una oleada de energía oscura recorrió el lugar, como un rugido de tormenta. Los gritos de los cazadores se intensificaron, resonando como un lamento colectivo. «No puedes hacer esto, Joaquín, te perderás para siempre», chilló Aldrin, mientras las sombras retrocedían, el caos se apoderaba del bosque. Pero Joaquín, decidido, sintió el poder fluir a través de él. Era tiempo de enfrentar no solo a Aldrin, sino también a la oscuridad en su interior. Su madre, su legado, eran la luz y el ancla que necesitaba. Y así, mientras las sombras giraban como un torbellino, Joaquín se preparó para desatar su verdadero poder. La batalla por su alma estaba a punto de estallar. «¿Estás listo para confrontar tu destino, Joaquín?», preguntó su madre, con un brillo de esperanza en sus ojos. «Sí», respondió, su voz retumbaba en el bosque. De repente, una ráfaga de viento oscureció el cielo, y lo que parecía ser la solución se tornó en caos. Nuevos gritos de angustia emergieron del fondo del bosque. Algo más estaba llegando, algo aún más aterrador. La lucha apenas comenzaba, y lo peor estaba por venir. ¿Podría Joaquín realmente unirse con su pasado y enfrentar la oscuridad que acechaba no solo su futuro, sino el de todos los que amaba? El torbellino de sombras se detuvo, y el aire se tornó denso, casi palpable. De pronto, surgieron del fondo del bosque algo aún más aterrador. La lucha apenas comenzaba, y lo peor estaba por venir. ¿Podría Joaquín realmente unirse con su pasado y enfrentar la oscuridad que acechaba no solo su futuro, sino el de todos los que amaba?
El torbellino de sombras se detuvo y el aire se tornó denso, casi palpable. De pronto surgieron del fondo del bosque algo aún más aterrador. La lucha apenas comenzaba y lo peor estaba por venir. ¿Podría Joaquín realmente unirse con su pasado y enfrentar la oscuridad que acecha no solo su futuro, sino el de todos los que amaba? El torbellino de sombras se detuvo y el aire se tornó denso, casi palpable. De pronto surgieron del fondo del bosque algo aún más aterrador. Bosque formas difusas. No solo la figura de Aldrin, que sonreía malignamente, sino también otros rostros, algunos conocidos y otros extraños. Eran sus antepasados, aquellos que habían desaparecido en la oscuridad. Sus miradas, vacías y frenéticas, parecían suplicarle que se uniera a ellos. ¿Ves? Ellos no se han ido, están aquí para guiarte o para devorarte, murmuró Aldrin, su voz un susurro seductor que reverberaba en la mente de Joaquín. El linaje cazador siempre ha sido el blanco de la oscuridad. Ahora tú serás su último sacrificio. ¡Cállate!, gritó Joaquín, luchando por mantenerse firme. Nunca había sentido un miedo tan profundo, una impotencia que lo consumía. Pero la luz de Alondra, como un faro, lo empujaba a confrontar sus miedos. «No estoy solo, no me llevarás». Frente a él, su madre dio un paso hacia adelante. El brillo de su presencia parecía calmar el tumulto alrededor. «Joaquín, siente tu hambre. Es el legado, es el poder. No temas lo que eres. Usa eso contra ellos». Las figuras fantasmas continuaban susurrando, sus voces en un canto desolador y enmarañado. Un susurro familiar surgió de entre ellos. «Joaquín, ayúdame». Era la voz de su hermana perdida, una punzada en su corazón. La imagen de su madre tembló, y Joaquín sintió que el tiempo se suspendía a su alrededor. «No, no te dejes llevar por las sombras». Su advertencia resonó mientras las sombras se abalanzaban hacia él. Aldrin sonrió, disfrutando del espectáculo, y los ojos de Joaquín se llenaron de rabia. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. «¡Desaparece!», gritó, mientras sus manos brillaban con una luz potente. Un estallido de energía pura emanó de él, dispersando las sombras por un instante. Las figuras del bosque chillaron y se desvanecieron, pero no sin antes dejar una sensación helada en su pecho. Sin embargo, Aldrin no se inmutó, al contrario, parecía más fuerte. «Eso fue solo un destello, Joaquín. Te darás cuenta de que ahora la oscuridad es tu única amiga». Su risa resonó, distorsionada por el viento helado que zumbaba entre los árboles. «¿Por qué no aceptas tu destino? La oscuridad siempre gana». La voz de su madre le llegó clara. «Joaco, tú decides. Recuerda lo que realmente eres». Fue como si un río de valentía fluyera a través de él. Las olas de terror comenzaron a retroceder, y por primera vez Joaquín sintió que tenía el control. Cerró los ojos y respiró profundo. El eco de los gritos del bosque se atenuó, y en su interior comenzó a despertar un nuevo poder. Una luz mostraba el camino, aunque aún amenazaba con ser tragada por la oscuridad. «¡Nunca!», exclamó, y en un acto de desesperación se presentó ante la figura más siniestra de todas, el gigante de sombras que se acercaba con garras listas para golpear. La batalla se intensificó en su interior, y el mundo externo se convirtió en un vórtice de luz y oscuridad que giraba a su alrededor. Con cada impulso de energía, la conexión entre Joaquín y su madre se volvía más fuerte, como un lazo irrompible. Pero en ese momento, un grito desgarrador surgió del fondo de la oscuridad. «¡Joaquín! ¡No puedas ignorarme!». Era la voz de su hermana, clara y angustiada. Su corazón se detuvo, y por un instante el miedo reemplazó su determinación. Si la oscuridad podía tomarla, ¿realmente tenía alguna posibilidad de ganar la batalla?
El caos reinaba mientras los gritos se intensificaban, y en la penumbra una figura se acercaba, aún más oscura que las restantes, algo o alguien que no había visto antes. ¿Qué te depara el destino, Joaquín? Resonó un eco siniestro. ¿Poder o dolor? Solo tú puedes decidir. El futuro de su linaje pendía de un hilo, y él estaba atrapado en medio de una tormenta de sombras. ¿Podría salvar a su hermana y a todos los que amaba antes que todo se fuera al infierno? El aullido de las sombras resonó como un eco que nunca cesaba. Joaquín sentía el frío invadiendo su piel, cada vez más denso, nauseabundo. La figura oscura ante él se acercaba, y pronto pudo distinguir que no solo era un ser de pura oscuridad, sino un monstruo que parecía alimentarse de sus propios miedos. Dos ojos que ardían con un brillo amarillo lo miraban desde la penumbra, llenos de una malevolencia insaciable. «Tu hermana está perdida, Joaquín», susurró la criatura, su voz un rasguño que desgarraba el aire. «Ella es solo un peón en este juego, pero tú eres el verdadero legado. Únete a mí, y todo el poder de tus ancestros será tuyo». Cada palabra era como un daguerrotipo de dolor, y las visiones de su hermana desapareciendo en la oscuridad comenzaron a atosigarlo. «No, no me harás caer». Su determinación palpitaba, pero la angustia era un enemigo astuto. Con cada respiración que daba, el aire se tornaba más pesado. Los ecos de sus antepasados salían del abismo, y sus rostros distorsionados parecían sumirse en el mismo temor que él. «¿Por qué luchas, Joaquín?», continuó la sombra, acercándose. «Tus esfuerzos son en vano. La oscuridad ya está en tu sangre». En un arrebato de inspiración, él recordó la luz que se había encendido dentro de él, aquella chispa que había sentido al lado de su madre. Con cada intento de vulnerabilidad, el monstruo se reía, pero significaba que había un hilo de esperanza. «Yo elijo ser luz», gritó Joaquín, concentrando toda su energía en un punto. La oscuridad retrocedió, aunque el monstruo no se desvaneció. En ese momento crítico, vio un destello en su periferia. Eran rostros vagamente familiares, aquellos de su linaje, aquellos que alguna vez habían sido héroes. Había un poder ancestral en ellos, y al igual que él, parecían querer liberarse del tormento. «Posees el legado, pero no sin costo», siguió insistiendo la sombra, cada palabra cálida, como un veneno que se enraizaba en su corazón. «Mira lo que has perdido. Mira cómo tus elecciones han llevado a tu hermana a esta perdición». Las figuras de sus ancestros comenzaron a retorcerse, de dolor, como si su sufrimiento se desbordara. «¡Suéltalos!», gritó Joaquín, sintiendo cómo su rabia se transformaba en energía. Y así elevó sus brazos al cielo. Era hora de un nuevo despertar. El aire vibró a su alrededor. Con cada grito de su hermana, con cada pensamiento de amor hacia ella, el poder aumentado fluyó a través de él, como un río furioso. La sombra chilló, retrocediendo ante el resplandor que se avecinaba. «No puedes», balbuceó, aunque su voz se tornaba tambaleante, llena de temor genuino. «¡Mira lo que he despertado!», exclamó Joaquín, liberando la luz que había estado ocultando. Brilló intensamente, un resplandor que iluminaba cada rincón oscuro de aquel bosque, dispersando las sombras que habían estado atrapadas. Las miradas de sus antepasados, lejos de ser aterradoras, se convertían en guiños esperanzadores. «¡Guau, Joaco!», la voz de su madre resonó, clara y potente. «Eres más fuerte de lo que crees». Pero el alivio fue corto. Al desvanecerse la figura oscura, una risa retumbante emergió de la penumbra. «Esto no ha terminado, Joaquín. La oscuridad tiene muchas formas». Un silencio aterrador envolvió el lugar. Rabos de sombras comenzaron a bailar a su alrededor nuevamente, más numerosos, como si la noche se estuviera despertando. La advertencia de Aldrin aparecía en su mente, y la angustia por su hermana se mantenía como un peso atado a su corazón. «¿Dónde está tu hermana?», preguntó una voz que se deslizaba entre las sombras, una advertencia que cortaba como un cuchillo.
Joaquín sintió que el terror volvía a consumirlo. ¿Realmente había resuelto algo o solo había abierto una puerta a un horror mayor? La oscuridad avanzaba, y su hermana seguía atrapada en un abismo del que él no sabía si podría rescatarla. La precisión de sus pensamientos se desdibujaba. ¿Era la luz suficiente para contraatacar? ¿O solo había preparado el escenario para lo inadmisible? Mientras la tormenta de sombras giraba más intensamente a su alrededor, esa voz le susurró, casi dulcemente, ¿listo para la verdadera prueba, Joaquín? La lucha apenas había comenzado, y su destino estaba a punto de revelarlo todo. La luz que Joaquín había invocado se retorcía y temblaba ante las sombras, que se cernían a su alrededor, el resplandor esparciéndose por el aire como un polvo luminoso. Pero cada destello era rápidamente consumido por esa oscuridad voraz. La risa burlona seguía resonando en su mente, y en ella había una promesa aterradora de que nunca estaría a salvo. Sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a vibrar, como si algo estuviera despertando de un largo letargo. El frío reapareció con más violencia, como un manto helado que se adhirió a su piel, llevándose consigo la chispa de esperanza que había comenzado a encenderse. Las sombras no rechazan la luz, la absorben, pensó. La idea de que la oscuridad podría ser más astuta que él lo golpeó como una sentencia. Recuerda, Joaquín, el miedo es un enemigo astuto, murmuró Aldrin en su mente, un eco persistente que lo advertía sobre las trampas que tejía la criatura frente a él. ¿Podía realmente confiar en su luz o era solo otro engaño? De pronto, sus ancestrales héroes comenzaron a tomar forma en la niebla, sus rostros pálidos y ansiosos en un intento por salir del tormento. Eran figuras que antes parecían fuertes, ahora se veían desgastadas, llenas de tristeza y desesperación. Su dolor se le transmitió a Joaquín como una descarga eléctrica. Tenía que hacer algo, pero no sabía cómo. Las sombras se acercaban más y la voz seductora dejó caer un nuevo veneno. Cada paso que das, cada decisión que tomas es otro paso hacia tu perdición. Tu hermana no solo está atrapada, está sufriendo, y tú la abandonas. No, yo no la abandono, gritó Joaquín. El viento a su alrededor aullaba como si compartiera su desesperación. Yo lucharé por ella. Mientras su voz retumbaba, una sombra alargada se deslizó cerca de él, como un tentáculo que buscaba atraparlo. Joaquín se aferró a su luz, otorgándole un brillo más brillante. Pero la criatura se movía en círculos, tratando de confundirlo. La oscuridad se convirtió en un vendaval, arrastrándolo donde no quería ir. Una parte de él llamó a la luz, pero la otra se sentía agotada, saturada de terror. Con cada ladrido que das, la sombra avanza, canturreó la criatura. Lo que le hizo dudar, ¿realmente estaba haciendo todo lo que podía? Lucha, Joaquín, no te dejes vencer por ella, resonó de nuevo la voz de su madre en sus oídos, haciendo que su corazón ardiera. En sus pensamientos vio imágenes de su infancia, recuerdos felices iluminados por la risa y el amor. La conexión que sentía por su hermana comenzó a encenderse en lo más profundo de su ser, y con ello la luz pareció revitalizarse. «No solo soy luz, soy el legado de mis ancestros», gritó, y la sombra se detuvo brevemente, sorprendida. Fue un instante, un resplandor de determinación que estalló en su pecho. «Yo soy Guantí». La oscuridad titubeó, como si la luz tocara un punto vulnerable. Joaquín, llevando todo su miedo y amor hacia su hermana, se concentró para transformarlo en coraje. Las imágenes de todos aquellos que habían luchado antes que él comenzaron a sobreponerse a las sombras. Con cada pensamiento de amor, un grito desgarrador resonó en la noche y se combinó en una explosión de poder que iluminó el duelo. Sin embargo, un poder mayor parecía responder. En el corazón de la oscuridad se formó un vórtice. De él surgieron figuras distorsionadas, sombras de criaturas que jamás imaginaría enfrentar. Eran lobos, pero no de carne y hueso. Eran bestias malditas, sus ojos brillaban con la misma malevolencia de la criatura principal.
muertos y en pena, buscando venganza. No, Joaquín sintió que el pánico lo envolvía nuevamente. La lucha se intensificaba, pero ¿tenía la fuerza para enfrentarlos a todos? Su hermana estaba allí, llorando por ayuda, sumergida en un pozo de negrura. Cada grito la hacía más cercana, más real. ¿Podría salvarla? Listo para el sacrificio, Joaquín. La salvación tiene un precio. La oscuridad rugió a su alrededor mientras él se preparaba. La batalla estaba lejos de terminar, y el futuro que le esperaba estaba lleno de sombras aún más aterradoras. La verdadera prueba apenas comenzaba, y cada segundo contaba. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para rescatar a su hermana? La noche se extendía como un manto oscuro sobre el campo de batalla. Joaquín sentía el sudor frío recorrer su frente, mientras los ecos de los lobos malditos resonaban en sus oídos. Las sombras danzaban a su alrededor, y cada nota de sus aullidos era una advertencia y un desafío. Pero en medio de ese caos, el fuego en su pecho ardía con más fuerza. La imagen de Valentina atrapada en la negrura fue su ancla, su motivación. «No más», gritó Joaquín, su voz quebrando la oscuridad que lo envolvía. Cada palabra resonaba con una determinación renovada. Tenía que liberarse, no solo por él, sino también por su hermana. Con ese grito, todo lo que había dormido en su interior despertó, listo para unirse en la lucha. La luz que había invocado en su corazón creció como un sol naciente. En su mente vio a sus antepasados, aquellos cazadores que habían sucumbido a la oscuridad, pero también a aquellos que habían luchado, brillando con luz. Ya no tenía miedo. Sabía que la sangre que corría en sus venas no era solo una maldición, sino también un legado, un regalo que podía usar para enfrentar a la oscuridad. «Valentina, estoy aquí», gritó, mientras los lobos de sombras retrocedieron, momentáneamente desorientados por la energía luminosa que se había alzado a su alrededor. Sintió el vínculo que existía entre ellos, un hilo invisible de amor que podía guiarlo a través del horror. «Ahora, Joaquín, el rito», instó Alondra, su voz clara y resonante como una invocación. «Fúndete con tu luz y recuerda quién eres». Con cada latido de su corazón, Joaquín se concentró. Visualizó la luz como una corriente brillante, una energía fluyendo desde su ser y extendiéndose hacia su hermana. Todo ese amor, esa luz, se convirtió en un escudo que lo protegía y lo impulsaba cada vez más fuerte. Entonces vio a Valentina, atrapada entre las sombras, su mirada suplicante iluminada por el pálido resplandor. «No tienes que perderte en la oscuridad», susurró Joaquín mientras se movía hacia ella. El vínculo lo guiaba como un faro en medio del tormento. No solo luchaba por ella, sino que luchaba para demostrar que la maldición familiar podía ser rota. Mientras se acercaba, los lobos de sombras comenzaron a avanzar de nuevo, pero esta vez era diferente. La luz que emanaba de Joaquín resonaba en el aire, haciéndolos retroceder como si una barrera invisible los detuviera. Él apretó los puños, sintiendo cada instinto de protección por Valentina arder dentro de él. «No me detendré, no me dejaré vencer», gritó una vez más. Con cada palabra, el aire alrededor se cargaba de energía. Un poder ancestral se desataba y expandía sus alas. La oscuridad parecía temerle, pero no estaba dispuesta a rendirse. Aldrin se movía entre las sombras, acercándose lentamente. ¿No has aprendido nada, Joaquín? La oscuridad siempre encuentra la manera de llevarte hacia ella. Ese comentario hizo eco en su mente, pero ya no era un niño asustado. «Tú no me definirás», exclamó Joaquín, y una oleada de luz lo envolvió. La conexión con su madre y su legado se hizo fuerte, y con gran determinación centró su energía en privilegiar su humanidad sobre la maldad heredada. Entonces, haciendo un movimiento rápido, extendió su mano hacia Valentina, invocando el rito que Alondra le había mencionado. «Por el amor que nos une, rompo el ciclo», dijo, sintiendo que su alma se alzaba. Un fulgor de luz iluminó el paisaje a su alrededor, y un espacio se abrió entre ellos.
Los ojos de Valentina se iluminaron ante la luz que venía hacia ella. ¡Joaquín! Su voz resonó, llena de esperanza y miedo a la vez. Mientras la luz los atravesaba, las sombras comenzaron a gritar, desgarrándose, luchando por mantener su presa. Pero la energía brillante de Joaquín se elevó, formando un escudo que desgastaba la oscuridad. Esa misma energía palpitaba dentro de él, envolviendo a Valentina. Cuando por fin pudieron establecer la conexión, la luz estalló. Un rayo de energía atravesó la noche, y Joaquín sintió que el miedo se desvanecía. Lo que quedaba de su linaje, el amor, la conexión, la bondad, la sangre y el sacrificio, comenzaron a bailar en la penumbra. El aullido de Aldrin se ahogó en el resplandor. «¡No puedes hacer esto!», chilló, pero su voz se desvaneció ante el poder de lo que había invocado. La energía formación de un vínculo iluminaba el campo de batalla, llenando cada rincón con la luz, disipando las sombras. Joaquín, abrazando a Valentina, sintió las cadenas de oscuridad romperse. Las sombras, incapaces de resistir la pureza de su conexión, comenzaron a desvanecerse. En un último estallido, el torbellino de terror se desmoronó, y Aldrin fue arrastrado, perdiéndose en el abismo que había creado. Mientras la luz se desvanecía, Joaquín se encontró de pie en el claro, abrazando a su hermana. La oscuridad había retrocedido, dejando una estela de lo que había sido. Y ellos, de pie, eran la luz naciente de un nuevo legado. «Lo logramos», murmuró Valentina, su voz apenas un susurro, mientras sus miradas se conectaban. Joaquín sintió que todo el peso de su legado caía, pero esta vez con esperanza. Con Valentina a su lado, habían enfrentado la oscuridad y la habían vencido. La sombra que había atrapado a su familia por generaciones se había desvanecido, y en su lugar recobraron la fuerza que nunca debieron perder. Era el momento de renacer. Aprovechando la nueva luz que se cernía sobre ellos, sabían que juntos serían capaces de enfrentar cualquier oscuridad futura. Con una sonrisa, Joaquín sostuvo a su hermana con fuerza. «Nunca más, Valentina, nunca más». Nuevo amanecer brilló sobre el barrio, y por fin la maldición había sido levantada. Pero mientras caminaban hacia el nuevo día, un susurro de advertencia dejó notar que la historia de los cazadores apenas había comenzado. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.